Shabbat Shalom, bendiciones a todos, gracia y paz. Una vez más estamos reunidos en la comunidad Casa de Israel, compartiendo las enseñanzas abierto al público, ¿sí? Eh, de habla hispana por la plataforma YouTube, el canal de YouTube. Esta comunidad, nosotros nos dedicamos a hacer las enseñanzas en forma de series de mensajes, porque a veces es necesario que cada enseñanza se desarrolle y se le saque el mayor jugo posible, ¿sí? La mayor riqueza posible. Las escrituras tienen mucha riqueza. Las escrituras tienen mucho para que nosotros podamos aprender, comprender, entender cómo, cómo funciona el mundo espiritual, cómo funciona los secretos, los misterios que el Todopoderoso nos quiere revelar y dar y decir. Eh, y para ello necesitamos desarrollarlo en varias emisiones, ¿sí? Entonces, en vez de dar un mensaje de 14 horas, hacemos 14 mensajes de una hora, ¿sí? O sea, esa es la idea. Bueno, es que el cuerpo no resiste tanto tiempo prestando atención. Así que en estos 40 minutos, calculo yo que vamos a hacer el estudio, vamos a hablar y a seguir desarrollando sobre la serie de mensajes del Evangelio del Mesías, la Besorá de Mashiach, ¿sí? Así que esto es lo que vamos a empezar. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial, una vez más, que nos permite participar de este Shabbat y que nos esté guiando en esta enseñanza. Bendito Yahweh, Baruch atah Yahweh. Bendito seas. Bendito seas, Padre. Toda la gloria, toda la honra a ti, Creador del universo, nuestro Padre. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Padre, por este día, por la vida que nos das, por la salud que nos das, porque nos cuidas, Padre, nos cuida de todo peligro, de todo mal. Padre, sosténnos en tu mano, porque dependemos de ti. Toda nuestra familia depende de ti, Padre. Por eso nos disponemos en comunidad, nos ponemos de acuerdo para orarte, para darte gracias. Gracias por la vida que nos has dado, Padre. Gracias por la familia, por los seres queridos, Padre, por los seres cercanos que están y por los que ya no están. Te bendecimos y te damos gracias por ellos, Padre. Pedimos en esta hora que nos esté guiando tu Ruaj, que nos estés abriendo el entendimiento, que nos estés dando paz, Padre, que el conocimiento de tu palabra nos dé certeza, aumente nuestra fe, nuestra convicción y nos ayude a poder aplicar tu Torah en nuestras vidas, Padre. Te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, Padre, en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Muy bien. Vamos a hacer una cosa ahora, ¿sí? Estamos hablando acerca del Evangelio, acerca del mensaje, ¿sí? Acerca del Evangelio del Mesías. Nosotros empezamos a introducirnos en el Berit Hadashah, en el Nuevo Testamento, y vemos que los evangelios tienen una forma de contar las cosas. En nuestra cultura, nosotros podemos distinguir géneros literarios y nosotros, por ejemplo, decimos, un libro de historia lo clasificamos como un género histórico, ¿sí? Un libro de cuentos, Caperucita, lo vemos como género de cuento, ¿bien? Fantástico, de género fantástico, fantasía, géneros mitológicos. Hay diferentes géneros en las escrituras, ¿no? En literatura. Los hebreos también tienen diferentes tipos de géneros en la Biblia. Y en la Biblia nosotros vemos que nos encontramos con eh, género histórico, ¿sí? Género narrativo, alegorías, género apocalíptico, ¿sí? Libros sapiensales, o sea, hay diferentes
diferentes tipos de escrituras, poéticos, ¿sí? Y los evangelios tienen un género literario, ¿sí? Y ese género es midrash histórico narrativo. Midrash histórico narrativo, ¿sí? Midrash porque es una narración, y esa narración eh, puede ser verdadera o no. ¿Qué es lo que nos da la certeza de que es verdadera lo que está contando? Es que es un midrash histórico. Entonces, como es midrash histórico, nos el narrador procura contarnos las cosas que sucedieron y fueron certísimas, fueron verdaderas, reales, ¿sí? Pero también es narrativo. Y ahí está el asunto cuando en lo narrativo encontramos lo que los hebreos le llaman la Agadá. Y Agadá es que en lo narrativo a veces te van a contar algo, pero no es lo literal lo que te está contando, sino algo entre líneas, ¿sí? Eso es lo fascinante que tienen las escrituras. Eso es lo más hermoso que tienen las escrituras, porque a medida que lo empezamos a conocer, nos empezamos a dar cuenta que tiene un mensaje que siempre estuvo a la vista, pero, o sea, está a la vista, pero está escondido. ¿Cómo así, no? Bien, sin ir, sin ir más lejos, vamos a empezar con la presentación. Se llega a ver esto, ¿no? Lo llegan a ver todos. ¿Se ve? Sí, ok. Bien. El tema de hoy es la Besorá del Mesías. La Besorá del Mesías. Besorá es mensaje. Besorá es mensaje. Es lo que en el griego se conoce como Evangelion. El Evangelio es la Besorá, es el mensaje, ¿sí? Y el mensaje que predicaba, proclamaba y enseñaba el Mesías, la Besorá de Mashiach. Esta es la segunda parte. Si no vieron la primera parte, les animo a que vean. Es una introducción, la primera parte, y hoy continuamos con esta. Hoy vamos a ver profecías mesiánicas, ¿sí? Vamos a comenzar a ver algunas profecías mesiánicas. Eh, ¿Cuántas hay? ¿Cuántas profecías hay que hablan del Mesías? ¿Cuántas de esas profecías se cumplieron en Mashiach? ¿Sí? ¿Cuántas? Bueno, hoy vamos a ver algunas. Hoy vamos a ver algunas y cada vez que nos reunamos y demos una enseñanza distinta, vamos a ir viendo más profecías. Y al cabo de esta serie de mensajes, a ver cuántas profecías llegamos a ver que se cumplieron en el Mesías. ¿Sí? Siempre el Todopoderoso procuró darle al ser humano el mismo mensaje, pero ese mensaje lo dio a través de diferentes mensajeros, ¿sí? A través de distintos mensajeros. En Hebreos 1:1 y 2 tiene el título, dice que Dios ha hablado por su Hijo. Ese título sabemos que es agregado, pero dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Repito, dice que Dios habló muchas veces de muchas maneras por los profetas. Y ahora nos habla por el Hijo. En este texto, lo que cambia no es el mensaje, sino los mensajeros. Antes era por los profetas, a través de los profetas nos hablaba, ahora nos habla a través del Hijo. Pero el mensaje es el mismo, no habla cosas distintas. Es el mismo Dios el que habla, ¿sí?
Eso es importante entender porque el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio es un mensaje que el ser humano necesita oír. Y el Evangelio no es algo que puso de moda Mashiach a partir de que fue bautizado, sino que esto es algo que se anunció desde los inicios, ¿sí? Leemos en Isaías 61 el texto que dice, el Espíritu de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué significa Besorá? Buenas nuevas, ¿sí? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del Adón nuestro, ¿sí? Del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a proclamar el año de la buena voluntad. La voluntad del Todopoderoso está expresada en las Escrituras. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad? Porque Él dejó dicho qué es lo que quiere que el ser humano haga y qué es lo que quiere que el ser humano no haga, ¿sí? O mejor dicho, qué es lo que no quiere que nosotros hagamos. Entonces, a eso se le conoce como Torá, las instrucciones. Dejó instrucciones, dejó enseñanza, ¿sí? En esas instrucciones y en esas enseñanzas lo habló de muchas maneras por medio de los profetas. O sea, lo habló en forma normativa, como la ley que ya conocemos, ¿sí? Los mandamientos, los preceptos, ordenanzas, decretos, estatutos. Y también lo habló y lo enseñó de forma narrativa, ¿sí? Como lo hemos visto por medio de las parábolas, proverbios, alegorías, ¿sí? Narraciones. Entonces, las buenas nuevas ya vemos que se predicaba desde el tiempo de Isaías, es algo que se anunciaba y se proclamaba, ¿sí? El Espíritu está sobre mí porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas. O sea que esto es un mensaje que hay que predicar. En Isaías, ¿sí? Esto es Isaías 52, 7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, dice, alegres nuevas. Ahí me faltó pintar abajo, pero alegres nuevas es lo que está pintado en hebreo verde, en verde, ¿sí? Eh, dice va a ser, en hebreo, lo verde dice va a ser, va a ser. Ese va a ser viene de la palabra hebrea bazar, que es de frescura, ¿sí? Y literalmente bazar significa, o bazar significa buenas nuevas, ¿sí? En una palabrita se traduce como buenas nuevas. De ahí es que se desprende la palabra besorá, la besorá del bazar, ¿sí? Del bazar. Dice, eh, Mashmia Shalom, dice, y a anunciar la paz, ¿sí? La paz, me va a ser Tov, dice, y traer nuevas del bien, nuevas de bien, nuevas de bien. Y después dice, publicar salvación. Mashmia, Mashmia, Yeshua dice, Yeshua. Si ustedes llegan a ver acá, dice
Yeshua. Esto está en hebreo. Yeshua. ¿Qué significa Yeshua en hebreo? La palabra Yeshua es salvación. ¿Sí? Yeshua es salvación. Entonces, ¿cómo se llamaba el Mesías? El nombre del Mesías en hebreo es Yahoshua. ¿Sí? Yahoshua. Pero ustedes lo van a ver que a veces le dicen Yeshua. Pero ese Yeshua es en arameo, porque se escribe distinto. Yeshua, cuando es el nombre del Mesías en arameo, no tiene esta hey aquí atrás, ¿sí? No tiene esta hey. Entonces, cuando ustedes vean que después de esta letrita hay una letrita más, que es una hey, eso no es un nombre, es un verbo. Y acá dice salvación, ¿sí? Publica la salvación. Anunciar, ¿sí? Acá, esta palabra en negro, mashmia, es la misma que van a ver acá. Mashmia, antes de shalom. Mashmia, ¿sí? Y esto es anunciar, anuncio, publicar, ¿sí? Algo que se hace público, ¿sí? Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Esto es lo que cita el apóstol Pablo en Romanos, hablando del Evangelio. Y hablando del Evangelio, el apóstol Pablo cita a Isaías y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Y ese anuncio, ese mensaje, es el Evangelio. Cuando lo leemos en el hebreo, la palabra anuncio, ¿sí? ¿Sí? Lishmuatenu, tiene esta raíz que es Shin Mem Ayin, que es la palabra Shema, ¿sí? Ahí arriba dice Shema, y es eso, es que el anuncio, el evangelio, tiene que escucharse. Se proclama algo para que se oiga, para que se preste atención. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio en hebreo es algo que se dice para que vos prestes atención, para que escuches, ¿sí? Para que tus oídos estén atentos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En Nahum 15 hace una referencia parecida a Isaías 52. Dice, he aquí sobre los montes de los pies que traen las buenas nuevas, ¿sí? Buenas nuevas, que es Baser de Besorá. Buenas nuevas del que anuncia la paz, ¿sí? Mashmia Shalom, otra vez, anuncia, presten atención, anuncian la paz. ¿Cuál es esa paz, mis hermanos, que se anuncia? Lo contrario de la paz, ¿qué es lo contrario de la paz? O sea, ¿por qué el mensaje trae un mensaje de paz? Esto no es un mensaje hippie, no es un mensaje de amor y paz. No, no es así. Es que si se está anunciando la paz es porque el ser humano se constituyó primeramente enemigo. Primero el ser humano se constituye enemigo de Yahweh. Entonces, el mensaje de paz es un mensaje de reconciliación. O sea, el ser humano puede volver, puede retornar al Padre, ¿sí? Porque hay un mensaje de perdón, de reconciliación.
de salvación, de rescate. Por eso es el mensaje es de paz. El mensaje es de Shalom, ¿sí? Y ustedes van a ver que cuando empieza a hablar el Mesías, cuando empieza a predicar el mensaje, un segundito, ahí está. Ustedes van a ver que cuando el Mesías comienza a predicar su mensaje, él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, ¿qué mensaje es ese? ¿Qué mensaje? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Lo mismo predicaba Juan. Lo mismo predicaban los profetas. Juan decía a los fariseos que venían a querer bautizarse con él, les decía, hipócritas, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Fíjense cómo es el mensaje, ¿eh? Uno piensa, cuando escucha que viene proclamando la paz, uno se imagina el amor y paz, un mensaje hippie. El mensaje hippie, ¿cuál es? Dios te ama, tal y cual como sos. No cambies, no cambies nunca. Dios te ama. ¿Sí? Y el mensaje no es ese, porque no te quiere tal cual como sos. Él quiere que cambies, que te arrepientas, que des fruto digno de arrepentimiento, que conozcas su voluntad, su buena voluntad. Porque la voluntad de Yahweh es agradable y es perfecta. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón, dice el rey David. O sea que la ley en el corazón es algo del Nuevo Testamento o es algo que viene desde antes, desde siempre. ¿Desde cuándo? Desde siempre. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebrad, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Estos son mensajes de aliento, de esperanza. La palabra bazar, como les había mencionado, es de alegres nuevas o buenas nuevas, ¿sí? De acá viene besorá, fresco, frescura, ¿sí? Y curiosamente se escribe igual que la palabra carne, ¿sí? Cuando alguien dice toda carne, le verá, toda carne, la palabra hebrea es kol basar. Basar es carne. Y las buenas nuevas, son para el ser humano, y yo les digo, no está apuntando solamente al espíritu. El mensaje no apunta solamente a lo espiritual, ¿sí? Sino a todo el ser por completo. ¿Por qué Mashiach hacía milagros? Si el mensaje era solamente al espíritu, ¿por qué él sanaba? ¿Por qué él los sanaba? Los limpiaba, los curaba, los restauraba al ser humano. Porque la restauración es completa, es plena, es total. Si el mensaje no es solamente para nuestro corazón, sino que el mensaje es para todo nuestro ser, para que nosotros obremos, andemos, caminemos en su justicia. Por eso no tiene coherencia, no tiene sentido cuando alguien dice que los mandamientos fueron abolidos. Si los mandamientos es lo que Dios manda que el ser humano haga, ¿sí? Y la ley es perfecta y hacen perfecto al ser humano, hacen santo, lo hacen íntegro al ser humano, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo que es bueno para el ser humano?
podría ser malo? ¿No será que el ser humano está eh, pervertido, por decirlo de alguna manera? Sí. Este es el Salmo 95, 7. Dice, Hayom et Bekol, dice, si el día, si oyeres, hoy, Hayom es hoy, si hoy oyeres su voz, ¿sí? Bekolo, en la letrita en celeste dice, hoy, si oyeres su voz, ¿sí? Hoy, si oyeres su voz, ¿sí? Si su voz oyeres, el rojo, lo que está en rojo es el oír, el Shema, oír, Shema. ¿Qué es lo que hay que oír? El anuncio, ¿sí? El anuncio. Si oyeres hoy su voz, Shema, ¿sí? Tishmayu, ¿sí? No endurezcas tu corazón, dice abajo en verde. No endurezcas el corazón, ¿sí? Al tikshu levaveja. Perdón, levavechem. Y dice, en realidad, dice, no endurezcan vuestros corazones. En el hebreo está en plural, ¿sí? Al tikshu levavechem. No endurezcan vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. En Hebreos 4 nos empieza a hablar del anuncio y nos cuenta que el anuncio, o sea, en el Hebreos 3 nos dice todo lo que pasó Israel en el desierto. Todo lo que pasó y ellos perecieron en el desierto, ¿sí? Fueron rebeldes, fueron testarudos, ¿sí? Cabeza dura, Israel, su corazón permanecía allá en Egipto, y después de contar en el texto de Hebreos 3 lo que le aconteció a Israel, dice en el 4, en el capítulo 4, dice, temamos pues, no sea que pereciendo aún la promesa, perdón, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva, como a ellos. ¿A quiénes? A los que perecieron en el desierto. Pregunto, que acá el texto está diciendo que a ellos, a los que perecieron en el desierto, se les anunció las buenas nuevas. Y usted busca esto en el griego, aquí dice evangelion. Se les anunció el evangelio, ¿sí? Así como, así como también en una de las cartas de Pablo dice que a Abraham se le anunció el evangelio, ¿sí? Hoy, como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. A ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fe, fe, ¿qué es? Mis hermanos, ¿alguno me puede decir qué es fe según la Biblia? ¿Qué es lo que no tenía el pueblo de Israel? Acá dice fe. Fidelidad, obediencia. Muy bien, mi hermano. Bendiciones, Raimi. Fidelidad, obediencia. Eso es fe. Fidelidad, obediencia. ¿La Torá es de fe? La Torá es de fe, mis hermanos, porque la Torá, el primer mandamiento es ama a Yahweh. Si no tendrás otros dioses, eso es fidelidad, eso es fe. No tendrás otros dioses. No, pero Pablo dijo, escuchen, ustedes los que están cuestionando esto no entienden a Pablo, ¿sí?
Y el apóstol Pablo no contradice las escrituras. Y las escrituras dicen que el primer mandamiento es ser fiel y que Dios es fiel. Deuteronomio 7:9. Vamos a leer Deuteronomio 7:9. ¿Con quién es fiel Dios? ¿Dios es fiel con los infieles? Porque hasta eso nos enseñan. Si somos infieles, de todos modos Él es fiel, ¿eh? De todos modos Él es fiel. Porque después dice, porque no puede negarse a sí mismo. O sea que si les negáremos, Él nos negará. Él permanece fiel. Deuteronomio 7:9, ¿encontraron por ahí? Sí, lo tengo acá. Adelante, mi hermano. Dice, conoce pues que Yahweh, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Guarda el pacto y la misericordia con los fieles, con los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ustedes piensan que eso era antes y ahora no? ¿Ahora Él es fiel con los infieles? Ay no, porque uno puede llegar a tremendas herejías. Eso sí son herejías. ¿Sabe lo que es una herejía? Una herejía es una verdad torcida. O sea, darle no el sentido bíblico a las palabras, sino tratar de tergiversar el sentido bíblico con las mismas palabras de la Biblia, decir lo que no dice. Acá el texto de Deuteronomio 7 que leyó recién mi hermano Raimi es que Dios es fiel con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Con esos, con esos es fiel, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Ellos no eran fieles, no tenían fe, ¿sí? No les aprovechó el oír la palabra, porque ese oír, ese Shema, no estaba acompañado de fidelidad, de obediencia, de sujeción. Fue un pueblo rebelde. ¿Y qué se les anunció a ellos? Las buenas nuevas, dice el texto. Buenas nuevas. Versículo 3 dice, pero los que hemos creído, ¿sí? Los que hemos creído, entramos en el reposo. Ahora vamos a hablar de la palabra reposo. De manera que dijo citando ahora el profeta, dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes? Estos que quedaron en el desierto. Aunque las obras suyas, ¿sí? Estaban acabadas desde la fundación del mundo, todo esto está hablando del Todopoderoso, aunque él ya había terminado su creación desde el principio, porque en cierto lugar él dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entendieron por causa de desobediencia, eso es falta de fe. Por causa, no entraron por causa de desobediencia, eso es falta de fe, desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Acá cuando dice determina un día, otra vez determina un día, yo no sé, pero algunos dicen, bueno, ve, ya no es más sábado, ahora es domingo. Ahora hay otro reposo, que es el domingo. El texto no dice eso. El texto dice que ese día que determina es hoy, today, ahora, hoy. Si oyeres hoy su voz, hoy es el día para entrar en el reposo. Pero yo les digo que acá el texto está hablando de dos reposos. Uno, que es el Shabbat, que es el séptimo día, y otro reposo, que es en el que entra el pueblo
por obediencia, fidelidad y sujeción. Vamos a ver algunas palabras. Vamos a ver algunas palabras. En Deuteronomio hay varias palabras para reposo en la Biblia, ¿sí? Shabbat, ustedes ya la conocen. Shabbat quiere decir reposo, ¿sí? Que empieza en el Génesis 2, versículo 3. Ahí tenemos la palabra Shabbat. Pero hay otras palabras para reposo. Por ejemplo, tenemos esta de Deuteronomio 3:20, que es la palabra Nuach, ¿sí? Nuach, ¿sí? Ad ayer yaniach, dice ahí. Ad ayer yaniach, hasta que dé reposo, Yahweh. Ad ayer yaniach, Yahweh. Esa palabra que está en rojo es la palabra del Strong 51:17, es la palabra Nuach y significa reposo, ¿sí? Reposar. Es la misma palabrita cuando nosotros leímos en la serie de Reshit que el arca, ¿sí? El arca reposa en los montes de Ararat, se posó en los montes de Ararat. Es como alguien lo deposita como al niño en la cuna, ¿vieron? Cuando el niño está dormido, va a la cuna, lo dejás, lo reposás ahí en la cuna. Ese reposo, eso es Nuach, ¿sí? Nuach, ahí está, del Strong 51:17. Hay otra palabra que tiene de esta raíz, que es la palabra minuaj o minuaj, pero es la misma, o sea, es una variante de esta misma, ¿sí? Después tenemos esta otra palabra, que es la palabra yakat, ¿sí? Que está en Segunda de Reyes. Dice que todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo. Ahí la palabra es yakat, ¿sí? Yakat. Yakat es apaciguar, ¿sí? Apaciguar, aquietar. Es del Strón 82:52. Es un reposar de las guerras, ¿sí? Y la que nos interesa, es la que se menciona en el Salmo 95, que es lo que citó el escritor de los Hebreos. Dice, quienes juré en mi ira no entrarán en el lugar de mi reposo. ¿A dónde? En el lugar de mi reposo. ¿Sí? Ahí dice el menujat. El menujatí, dice. Menujatí es mío. Y cuando termina en yud es mío. Mi reposo. Este reposo en el que el pueblo todavía no entra es en la menujat. ¿Sí? Entonces, ¿el Shabbat qué es? El Shabbat es una fiesta. El Shabbat es una fiesta que el Todopoderoso nos hace a nosotros que ensayemos. Son ensayos, las fiestas son ensayos que apuntan hacia el verdadero reposo. Todas las fiestas del Eterno apuntan al verdadero reposo, al reposo de Yahweh, ¿sí? A a la Menujat, ¿sí? Ese reposo de quietud, ¿sí? Es un reposo de... Miren, ahora lo van a ver. Salmo 23:1 dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Ay, ustedes me estaban escuchando, yo tenía el micrófono por acá. Ahora me escuchan mejor. Dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo, esa palabra es menujat, aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Ese reposo, esa quietud, esa calma es Menuhat. Salmo 132. Salmo 132, versículo 8. ¿Dónde está Yahweh? Salmo 132, versículo 8 dice, levántate, oh Yahweh, al lugar de tu reposo. Ahí es la palabra Menuhat. Levántate, oh Yahweh, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, ¿sí? Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Amén. Ese es la Menuhat, ese es el reposo que se anuncia al que el pueblo entra, ¿sí? Cuando ha saciado, ha terminado sus obras, ¿sí? Este es el otro reposo. Este es el reposo del que hablan las Escrituras, del que está fuera de la ira, sería. Miren, miren, para un poquito. En la Biblia se habla del juicio y en la Biblia se habla de la ira, ¿sí? De la ira. Entonces, el juicio, todos compadeceremos ante el tribunal, todos vamos a ser juzgados según las obras de cada uno. Pero la ira está reservada para los hijos de desobediencia. Y para los que obedecen, ¿qué hay? Para los que obedecen está la menujat, es el reposo, ¿sí? Cuando la ira del Todopoderoso se desate sobre los hijos de desobediencia, los obedientes entran en la menujat, en el reposo, ¿sí? Ese es lo que dice el escritor a los Hebreos cuando dice que en ese lugar se entran los que han cesado sus obras. Como Yahweh cesó su obra en el séptimo día, nosotros cuando cesemos nuestras obras, entramos en ese reposo. Por eso el Shabbat es un ensayo de ese cese. El Shabbat es un ensayo de ese cese. ¿De cuál? Del reposo, de la menujat. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros cesemos nuestras obras, o sea que el día que seamos llamados a la presencia de Yahweh, ese día es el que cesamos nuestras obras. ¿Sí? Que seremos juzgados según las obras, ese día es que nosotros entramos a ese reposo. Por eso el escritor a los Hebreos dice, hay gente que todavía no entró ahí, y hay quienes sí entraron, ¿sí? Entonces, estemos atentos, no vaya a ser que nos pase lo mismo que a ellos que fueron desobedientes y no entraron. ¿Cuál es el requisito para no entrar? Ser desobediente. Ser desobediente igual no entras. ¿Cuál es el requisito para entrar? Ser obediente, o sea, se entra por fe, por fidelidad. Bien, sigamos, sigamos, sigamos. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Por eso Mashiach decía, venid a mí, los que estéis afligidos, agobiados. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, ¿sí? Y yo los haré descansar, ¿sí? No está hablando del Shabbat, está hablando de otro reposo. La palabra Menuhat es del Strong 4496, ¿sí? Menujá, menujá, y significa reposo. Entonces vimos que en el hebreo hay varias palabras para reposo, ¿sí? Bien, vamos a leer algunas profecías acerca del Mesías. Ahora sí, vamos a leer algunas profecías acerca del Mesías, ya para ir terminando esta enseñanza. No sé si quedó
¿Alguna pregunta? ¿Algo se entendió hasta acá lo que estuvimos viendo? ¿Quedó claro? Como el agua del riachuelo. Bueno, los riachuelos de acá no están muy claros, pero ponele que sea un riachuelo limpio. Profecías. Miren, empezamos con las profecías del Mesías y la primera profecía que vamos a encontrar en las Escrituras es que el Mesías tenía que ser semilla, simiente de la mujer, ¿sí? Y que a esa semilla habría de herir y aplastar la cabeza de la serpiente, ¿sí? Semilla que debía aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Qué cosa de la serpiente? La cabeza. Miren, mis hermanos, ¿qué es lo que a veces nos juega en contra a la hora de ser íntegros, ser fieles, ser eh, santos? ¿Qué es lo que nos juega en contra? La cabeza, el corazón, los pensamientos, ¿sí? Entonces, el origen de las profecías están en el Tanaj. Y en el Tanaj, esto lo vamos a leer en el Génesis 3:15. Y también vamos a ver que tiene cumplimiento esto. Gálatas 4:4, necesito uno que lea Gálatas 4:4 y otro que lea Primera de Juan 3:8. Él era la simiente de la mujer, ¿sí? ¿Cómo te recuerdo? Amén. Gálatas 4:4. Dale. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Amén. Cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Sí? Esa expresión, nacido de mujer, envió a su hijo nacido de mujer, es justamente para que se cumpla esta profecía. Se cumple esta profecía. Primera de Juan 3:8, ¿qué dice? Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ok. Entonces, esta profecía, que iba a ser nacido de mujer, semilla de mujer, ¿sí? Simiente de mujer, o linaje de la mujer, y que viene a deshacer las obras del diablo, a aplastarle la cabeza, ¿sí? ¿Se acuerdan que en uno de las enseñanzas sobre el enemigo de Yahweh vimos que el apóstol Pablo en Romanos 16:20 dice que y el Señor aplastará en breve la cabeza de Satanás, ¿sí? Aplastará en breve, dice. Y nosotros vemos que eso es algo que está profetizado ya en los Salmos, ¿sí? Que él decía que él aplastará la cabeza de los enemigos, ¿sí? Entonces el Satanás es los enemigos. Y acá habla de las obras. Acá en Primera de Juan 3:8, la cabeza del diablo en realidad son las obras, ¿sí? Las obras. Amén. Había una profecía que es que el Mesías debía ser semilla de Abraham. Génesis 12:3 está la profecía. Génesis 12:3 está la profecía. Vamos a leer Génesis 12:3, Mateo 1:1, Hechos 3:25 y Gálatas 3:16. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Ahora sí. eh, ¿Alguno que lea Gálatas 3:16? Amén. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach.
Amén. A tu simiente. Y ahí está explicando el texto de Génesis 12. En Hechos 3:25, ¿qué dice mi hermano? Hechos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien. Entonces vemos profecías que tenía que ser linaje de mujer, linaje de Abraham, ¿sí? También tenía que ser semilla de Isaac. Estas son Y palabras también que... estaba Mateo 1:1, bueno, dice hijo de libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, hijo de David y hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Muy bien. Y el versículo 1:2 que dice que tiene que ser Abraham engendró a Isaac, creo que dice así, ¿no? Sí, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Amén. Amén, sí. Entonces está la profecía que tenía que ser semilla de Isaac, está en dos pasajes del Tanaj, Génesis 17:19 y Génesis 21:12. Y en Hebreos 11 del 17 al 19, nosotros vemos el cumplimiento de esa profecía, aparte de los evangelios que estuvimos leyendo, ¿no? A ver si puede leer otra persona, porque la gente va a pensar que está Rey y yo nomás estamos acá reunidos, ¿sí? A ver, mis hermanos, Amén. adelante. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Yahweh es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Hoy, esta fe de Abraham es lo que Mashiach dice, Abraham vio mis días y se gozó, porque Abraham sabe que el Todopoderoso puede resucitar al primogénito. Abraham tenía esa convicción y que él sabía que el Todopoderoso iba a resucitar al primogénito. Eso es profecía, ¿sí? Claro, mis hermanos, que muchos pueden llegar a concluir, no, en realidad está hablando de Isaac, ¿sí? Pero es profético, esto es profecía. La Torá profetiza. Por eso cuando Mashiach dice, era necesario que se cumpla todo lo dicho acerca de mí, en la ley, en los profetas y los salmos. La ley profetizaba, la ley profetiza. La ley profetizó de muchas formas, ¿sí? Y una de las profecías es de manera narrativa. El padre entregando al hijo, ¿sí? Para que sea inmolado. Y un cordero lo sustituye, ¿no? Un cordero lo sustituye. Una oveja, dice ahí, había un carnero que es un cordero ya con cuernos. Tenía que ser también semilla de Jacob, estrella de Jacob, y que tendría dominio, ¿sí? Vamos a leer Génesis 28:14 y Números 24, versículo 17 y versículo 19. Me. 28:14. Sí. Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Otra vez, serán benditas en ti y en tu simiente. Lo mismo que se le dijo a Abraham, lo mismo que se le dijo a Isaac, lo mismo que se le dijo a Jacob. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña, que esa tu simiente está en singular, porque existe la palabra simientes en plural también, pero no, está hablando de uno, ¿sí? De Mashiach. Y en Números 24
17, 24, 17, ¿qué dicen? A ver, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Amén. Amén. Ahí se está profetizando la estrella de Jacob, el dominador. ¿Sí? Amén. Qué buena que está esa profecía. ¿Se vieron qué buena profecía esa de Números? Qué buena que está, Números 24. Vamos a leer ahora Mateo. Eso es lo que se profetiza y vamos a ver ahora el cumplimiento de esta profecía en Mateo. Bueno, Mateo 1:2 ya lo leímos. En Lucas 3:34 también lo leímos. Apocalipsis 22:16. Vamos ahora. Apocalipsis 22:16. Amén. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es la estrella. Él es la estrella de Jacob, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Y él envió a su ángel. ¿Quién es el que envía el ángel? ¿Quién es el que envía a su ángel? Ay, ay, ay. Apocalipsis está tremendo, mis hermanos, porque leemos que el Todopoderoso envía a su ángel y acá se presenta y dice, yo envío mi ángel. Yo soy la estrella de Jacob, ¿sí? La estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Eso es lo que yo les decía. Profecías cumplidas y las profecías revelan al Mashiach. Vimos algunas profecías, ¿sí? Esto se va a poner bueno porque cada encuentro, cada enseñanza, vamos a ver nuevas profecías acerca del Mashiach, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí la enseñanza de hoy. Eh, Vimos dos cosas, hablamos de varias cosas, ¿sí? Vimos acerca del reposo, del Evangelio, la Torá y las profecías acerca del Mesías. ¿Se cumplieron la ley, los profetas y los salmos en el Mesías? Sí, sí. Lo que es profético, las profecías, sí. Amén. La ley es el mensaje y la ley, como es el mensaje sigue vigente y nosotros estamos llamados a predicar. ¿Qué vamos a predicar? El mensaje. ¿Cuál? El único mensaje que se predicó siempre, ¿sí? Sí, el único mensaje que se predicó siempre. ¿Alguno quiere aportar? Aproveche el momento, es ahora. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la enseñanza de hoy. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Una hora, en una horita. Así que vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias para cerrar esta transmisión. Nos quedamos ahí un ratito más. ¿Mi hermana Crisanta está por ahí? ¿Está mi hermana Crisanta? No. Ok. No está mi hermana Crisanta. Bueno. Omar, hermano mío, ¿querés terminar con una oración? Dar gracias, así cerramos la reunión de hoy. ¿Sí? Ahí prende tu micrófono y así es, hermano. Así habla. Ok, mi hermano. Ahí. Adelante. Amantísimo Elohim eterno, Yahweh de los ejércitos, te damos gracias porque nos has permitido estar en tu presencia y poder compartir tu palabra. Gracias por las enseñanzas que cada día nos permites, oh Señor, que cada día podemos aprender de tu palabra. Te pido de una manera especial de que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, que seas tú honrando la vida de cada uno de ellos, Señor. Glorifícate de una manera especial en nosotros.
Te damos la honra, la gloria a ti, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Y amén. Amén, amén.